Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hoy voy a transmitir desde aquí, adentro de la casa, porque está lloviendo, ¿verdad? Bueno, como cada noche, hoy un poquito más temprano, por ser día, pues, de festejo aquí en México, pues vamos a meditar ahora, continuando meditando la Biblia temática, que es la que he estado manejando todos estos días. Y esta Biblia temática, como ya dijimos, para el catequista, pues es muy útil porque nos permite ver el tema propiamente y nos habla a qué parte de las Sagradas Escrituras está precisamente el tema que estemos manejando. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del infierno. El día de ayer hablamos acerca del cielo y mencionamos precisamente cuáles son aquellas cosas por las cuales vale la pena vivir. Nuestro fin último, decíamos ayer, es la salvación, encontrar la salvación e ir en la presencia de Dios. Y nuestro fin actual, pues es buscar los medios para encontrar ese fin último. Pero sin embargo, no solamente hay que hablar del cielo, que es lo que nos debe de mover para poder alcanzar pues esa lucha constante día a día, sino la parte contraria, que es la parte del infierno. Y aquí las Sagradas Escrituras lo menciona en varias ocasiones. Vamos a empezar con nuestra oración, pidiéndole al Espíritu Santo que siempre nos dé fuerza, nos dé discernimiento para poder entender las Escrituras. Y son tan amables ustedes también desde su casa, repetimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, agradezco a los que se van conectando y los que lo van a ver de manera diferida. Bueno, ¿qué nos dice precisamente las Sagradas Escrituras acerca del infierno? Y aquí, por ejemplo, en Eclesiástico 7:17 dice: humilla hondamente tu alma, que el castigo del impío es fuego y gusano. O sea, nos está diciendo lo que va a pasar si no hacemos la voluntad de Dios, si no nos humillamos ante Dios. Y así también hay varios salmos, libros de Isaías, pero me quiero enfocar, aquí son muchas las citas bíblicas que hablan sobre el infierno, muchísimas, pero me quiero enfocar a los evangelios. En Mateo 22:13 nos dice: entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues que Jesucristo lo dijo muy claro, que el infierno existe. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre en la actualidad es que con tantas ideologías, con tantas corrientes, pues no se nos quiere hablar a veces de esta realidad, que no ha pasado con el tiempo, no porque hayan pasado tantos siglos, va a decir uno: pues lo que pasa es que ya los tiempos han cambiado, ya no pienses tú en la existencia del infierno, eso ya pasó de moda. No es así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy buenas noches ahí a la hermana que nos está saludando, gracias. Entonces, debemos de enfocarnos a que esta verdad del infierno sigue prevaleciendo, porque Jesucristo lo dijo, y aquí en Mateo 25:12 dice: pero él respondió: en verdad te digo que no los conozco. Es decir, a las personas que no hagan la voluntad de Dios, que no fueron sus discípulos, dice Jesús, que Dios le va a decir: pues no te conozco. Y en Mateo 25:30 dice: ya ese siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y rechinar de los dientes. Qué interesante. Buenas noches también allí a la hermana que nos saluda. Qué interesante manejar estos conceptos, primero a nivel familia y después a nivel catequesis, si eres catequista, porque son verdades de fe que, bueno, la gente no lo quiere decir, pero hay una cosa que es importante, tenemos que decirlo. Aunque ciertamente no debemos de hacer la voluntad de Dios por miedo a ir al infierno, sino tenemos que hacer la voluntad de Dios por amor a Dios. Ayer que veíamos el tema del cielo, nos dimos cuenta de que es tanto lo que nos ama Dios que Él desea que estemos en su presencia toda la vida. Y ayer les ponía el ejemplo de la eternidad, que una persona que le gusta mucho algo,
pues hacerlo toda la eternidad a lo mejor le va a aburrir. Pero en el caso del cielo no es así, porque estaremos en presencia de Dios, entonces no nos vamos a aburrir la eternidad de estar con Dios. Pero vean el lado contrario. Así como es la eternidad para estar en Dios, en disfrutar su presencia, así también quien no haga la voluntad de Dios irá lógicamente al infierno, al lugar de el castigo, pero no es un castigo temporal. Mañana hablaremos, Dios mediante, del purgatorio. No es un castigo temporal, es un castigo eterno. Entonces hay que tener cuidado, repito, aunque no debemos de hacerlo por miedo al infierno, pero ¿quién va a querer ir al infierno si es consciente de lo que esto representa? Lógicamente, si yo soy consciente de lo que representa irme al infierno, pues no quiero ir, no deseo ir. Yo tengo que buscar la salvación. Dios ha puesto los medios precisamente a través de la confesión para que nosotros digamos nuestros pecados, sobre todo los mortales, que ya hemos dicho que para que un pecado sea mortal tiene que tener materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave, cometer algo en contra o sobre los mandamientos de Dios o de la Iglesia. Plena advertencia, que yo lo sepa y que sabiéndolo yo lo consienta, pleno consentimiento. Pero entonces vean cómo es esta situación. Y más adelante hay otras citas bíblicas, donde nos dice, por ejemplo, Lucas 13:27, y les volverá a decir, no sé de dónde son, apártense de mí todos los agentes de la iniquidad. Y aquí puede venir otra pregunta, ¿no? Porque en la actualidad, pues siempre hay gente que debate las cosas, ¿no? Y alguien te puede decir, óyeme, ¿sabes qué? Yo no creo en el infierno porque Dios es un Dios bueno, entonces no puede ser que condene un alma. Ojo, no se nos olvide, Dios no condena a nadie, nosotros somos los que nos condenamos en el momento en que no hacemos la voluntad de Dios. Entonces hay que analizar eso. Hay que analizar eso que es importante. Y otra cuestión lógica, que ya no solamente es por lo que Dios ha dicho, dice la palabra, sino otra cuestión lógica es que no puede entrar al cielo, ojo, un alma que esté en pecado. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar limpio. Dios es precisamente perfecto, es perfectamente puro, perfectamente limpio, y no podría aceptar a una persona quien libremente, vean, la persona libremente, porque hay que ser conscientes, la persona libremente dice no. A lo mejor deja pasar la confesión, a lo mejor no le interesa vivir en pecado mortal y deja pasar el tiempo, y nunca va a decir sus pecados. Entonces nunca recibe la absolución. Entonces Dios no es el que condena, sino nosotros somos los que nos condenamos, y repito, por lógica, no puede ir un alma al cielo si está en pecado mortal. Es algo lógico, por lo que acabo de decir, porque Dios es puro, es bueno, no puede recibir a alguien así. ¿Ok? Pero es importante que analicemos todos estos detalles. Los primeros por los cuales nosotros tenemos que luchar para que vayan al cielo y no vayan al infierno son nuestros familiares, amigos, conocidos. Pero no se puede reducir solamente a mi familia, sino tratar de llevar el mensaje de evangelización a todo el mundo, a todo el que permita y el que esté escuchando en este momento. Y ya se acepta lo que la palabra de Dios dice. Ojo, no es lo que estoy diciendo yo como catequista, sino es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como sabemos, es viva y eficaz. Es decir, como dice la misma palabra, es una espada de doble filo, que penetra el corazón, que penetra el alma. Entonces, si soy consciente de que esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que el infierno existe, y la palabra de Dios me dice que es un lugar de tormento eterno, pues ahí viene la pregunta que hacía el otro día. ¿Valdrá la pena tanto sufrimiento, tantas cosas, para que al final de cuentas no nos salvemos? ¿Valdrá la pena? Y luego nos dice algunas cosas más. Aquí son muchísimas las citas. Ok. Y dice, por ejemplo, aquí dice, el infierno fue preparado por Dios para el diablo y sus ángeles con el que se rebelaron. Y en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios prepara esto porque tenía que dejar en algún lugar a estos seres, a los ángeles que se habían rebelado ante Dios, que ya no querían seguir a Dios.
¿Y por qué permite definitivamente? Muy buenas tardes ahí que nos saluda, gracias, muy amable. ¿Por qué permite Dios esto? Eso pudiera ser otra pregunta. Son preguntas existenciales que a veces como seres humanos nos hacemos. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? ¿Por qué Dios permite que nosotros pues podamos caer en esta tentación y podamos ir al infierno? Dios lo permite porque quiere probar nuestra fidelidad, nuestro amor a Él, nuestra respuesta hacia Él, ¿verdad? Ojo, lo permite, no lo quiere. Es decir, Él no va a querer, y lo ha dicho en las Sagradas Escrituras, Dios no quiere la perdición del hombre. Lo ha dicho Jesucristo, yo vine por los pecadores. Yo vine a salvar a la humanidad. Entonces, Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que te vayas al infierno. Jesús quiere que te salves, que estés un día en su presencia, como el tema que vimos ayer del cielo. Pero aquí es muy claro. Y para terminar, vamos a meditar esta parte de Isaías 66:23 que dice, así pues, de luna a luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a posternarse ante mí, dice Yahvé, y saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de toda la carne. Son muchas, te repito, son muchas las citas bíblicas. Esta Biblia temática lo puedes pues localizar, la puedes conseguir en algún lugar de donde venda libro católico. Y esto nos hace terminar en algo muy concreto. ¿Qué quieres tú? Ayer vimos el cielo, hoy estamos viendo el infierno. Qué casualidad, dice así, y salió la luz ahí, ¿no? Porque el cielo puso la luz. Bueno, entonces ayer vimos el cielo y hoy estamos viendo el infierno. ¿A dónde quieres ir? Mañana vamos a hablar acerca del purgatorio. Y ciertamente, aunque el purgatorio no es un estado que va a estar toda la vida, no es un estado eterno, pues es un estado que hay que analizar y que mañana lo veremos a la luz de la palabra, a la luz del catecismo, porque algunos dicen, ¿no está? Sí, claro que sí. Habla en la Biblia sobre el purgatorio, no con esa palabra, pero nos dice exactamente lo mismo que nos enseña el magisterio. Espero que esto les haya servido. Ánimo, busquemos siempre, en todo momento, estar en gracia de Dios, que vale la pena un día estar en la presencia de Él, pero no solo un día, sino toda la eternidad. Que el Señor les bendiga y gracias por estos momentos que nos permiten compartir. Mañana, hoy adelantamos un poquito, mañana a esta hora también seguiremos transmitiendo, como eso de las 10 más o menos, cuando nos desocupamos. Gracias, ánimo, si no eres catequista, ¿qué estás esperando? Hay que echarle ganas a la catequesis. Saludos.